Y el ministro de Defensa de Ucrania afirmó que el ejército ucraniano precisaba 250.000 proyectiles de artillería al mes, más de 4 veces la capacidad de producción de toda la OTAN antes del comienzo del conflicto, en febrero de 2022, de esta segunda fase del conflicto. Bien, en 3 meses de guerra, Rusia utilizó 4 veces la producción anual estadounidense de misiles. Y no el cuento chino que dicen, no, es que es una línea roja de Rusia. Si mandan misiles de largo alcance, los rusos reaccionan. No, es que no tienen. Es que si los mandan, se quedan sin nada. Y eso sí que es un problema. Bien, los funcionarios estadounidenses han advertido en repetidos medios occidentales, ahora mismo, para que nos hagamos una idea, la producción de proyectiles por mes en este momento de toda la OTAN son 300.000 proyectiles de 155 mensuales. Si Ucrania disparase en este momento 9.000 proyectiles diarios, habría consumido la producción de todo el año de la OTAN en un mes. Bien, pues bien, los funcionarios del pantano dijeron que no tenían la capacidad para volver a enviar tanto material para Kiev tras realizar la ofensiva fracasada en verano. Es decir, no es que ahora de repente digan, ¡ay! Se ha estancado la ofensiva y de repente digan, pues hay que buscar la paz. No, es que no tienen con qué seguir la guerra, que es distinto. Por lo tanto, eso es un aspecto. ¿Cuál es la situación de los Estados Unidos concretamente? Bien, un ejemplo. Al final de la Segunda Guerra Mundial había 86 fábricas de artillería en Estados Unidos para el ejército. Ahora mismo hay 6. Ese es el dato. Por lo tanto, se enfrentan a unas dificultades de escasez de mano de obra cualificada, porque los trabajadores de ese tipo de industria no son trabajadores como los camareros que tenemos ahí en Málaga, que poniendo tintos de verano, ni vermús, ni calamares a la romana, ni chopitos. No, hay que saber un poquito más de estas cosas. Son gente que es un trabajador especializado en la producción de vainas para los proyectiles de artillería, por ejemplo, o que sepa cómo manejar los propelentes y demás, se tardan años en formar. No se forma en una FP de 3 meses con un módulo del SEPE de aquí en español. Bien, y ahora tenemos un problema, y es que la situación estratégica de la demanda asiática de Taiwán, más el conflicto de Gaza, que voy a dejar 2 pistas en mi canal de vídeo, en mi canal de YouTube tienen un vídeo que he hecho para una emisora comunista, por cierto, uruguaya, hace 2 semanas, en las que les hablo de las razones por las que se ha surgido el conflicto de Gaza ahora. Y les voy a dejar 2 pistas por si alguien quiere verlo. Que averigüen qué es el canal Ben Gurión y qué pasa con la bolsa de gas en la costa de Gaza. Y luego entenderán por qué estos días, precisamente, se han pasado por las narices el cuento chino de que se bajen al sur los palestinos porque van a bombardear el norte, porque ahora ya están también bombardeando el sur. Y ahí tienen un poco las claves de esa situación. Bien, pues ¿cuál es el plan de Estados Unidos para salvar la crisis de material que están viviendo? Pues Estados Unidos ha puesto como objetivo aumentar la producción de artillería de 155, pasando de 14.000 a 20.000 mensualmente para este año 2023, que parece que ya lo han conseguido. Y siguiendo la trayectoria ascendente, el Pentágono ha anunciado una inversión de 2.000 millones de dólares con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 90.000 proyectiles al mes en un año para 2025. Para 2025, a ti y a mí nos ha crecido el pelo. Con eso te lo digo todo. Con lo cual, muy largo me lo fiáis. Visto desde Kiev, la cosa no parece que pinte bien. Y por ello el objetivo de Estados Unidos es incitar a la militarización de Europa como hicieron cuando la guerra de Corea. Están exigiendo a Europa no el 2% del PIB para rearmarse, sino inversiones de hasta el 5% del Producto Interior Bruto, que por cierto, tengo entendido que aquí en Europa hay algún que otro problemilla económico últimamente, que no vamos a entrar ahora mismo en ello, y luego lo comentamos. Bueno, pues una de las consecuencias de todo esto ha sido que, obviamente, la situación de los belicistas, por ejemplo, alemanes y de toda esta gente, ha hecho a Europa no más independiente en un momento de salto tecnológico brutal que se está produciendo, sino
más dependiente de su competidor estratégico en economía, que es Estados Unidos. Y han roto sus relaciones con un cooperador estratégico. Bueno, han roto las relaciones, pero poquito. 11 rondas de sanciones, pero el uranio lo sigo comprando. Y luego el petróleo ruso lo compro bajo cuerda en países como Grecia, por ejemplo, países intermediarios, y luego además lo revendo. Pero eso no lo dicen. Lo están pagando más caro además para mantener la tramoya. Y por cierto, ¿qué es lo que dijeron de aquello de poner límite al precio del barril de petróleo ruso? Porque ya nadie ha vuelto a hablar de eso. ¿Será que no funciona? Bien, ¿cuáles son los problemas de la base industrial europea? Porque claro, ante esa demanda de Estados Unidos, Europa tiene que responder. Bueno, pues actualmente los países europeos, como he dicho, producen unos 300.000 proyectiles de 155 al año. Ucrania consume en 30 días 270.000 si disparase al ritmo de Rusia. Como no puede, no lo hace. Bueno, pues el primer problema es la escasa integración de las políticas europeas de defensa e industriales. Todos los países, España, Francia, Alemania, tienen unas compañías, unas empresas de una industria militar que fabrica un producto que no siempre es compatible, compitiendo entre ellas por las mismas materias primas para la producción y generando distintos modelos, que es exactamente lo contrario de lo que hace Rusia, que es simplificar la producción, fabricar masivamente armamento más sencillo, menos complejo y con un uso mucho mejor. Fíjate cómo será la cosa, que creo que los Kalashnikov, los AK-47 funcionan muy bien y no se puede ser más simple que un AK-47. Y fíjate los problemas que dieron en su día los M16 y luego los AR-15 americanos. Pues esto es lo mismo. Europa tiene un verdadero problema porque la falta de unificación equivale a una falta de criterios comunes en el diseño, estandarización, producción, porque claro, no hay estandarización. Y además están causando a Ucrania problemas logísticos y de operabilidad, porque no es lo mismo reparar un modelo de motor de carro de combate que 9, sin ir más lejos. Eso creo que es fácil de entender. Para que nos hagamos una idea de cuál es la proporción en el uso de proyectiles de artillería de 155, de 152, en la batalla de Bakhmut o de Artiomox se ha llegado a saber, se ha reportado que por cada 800 proyectiles que lanzaba la artillería ucraniana, los rusos disparaban 50.000. Esa es la proporción en el uso de artillería durante los meses que se ha combatido en Bakhmut. Segundo problema que tiene la base industrial europea es que no está pensada para una guerra convencional. Hay pocos fabricantes europeos capaces de producir material militar a gran escala, porque no hay cadenas de producción, porque previamente no hubo contratos, sin garantías de que van a conseguir vender lo que fabriquen. Obviamente, ninguna empresa que te persigue el beneficio, al fin y al cabo, va a invertir, porque ¿para qué voy a invertir en montar fábricas y cadenas de montaje o de fabricación de productos que luego no me van a comprar? Y, evidentemente, todo esto pasa por la construcción de nuevas fábricas y unas inversiones muy fuertes que no se van a producir si no hay firmados unos contratos. Y la pregunta es, para cuando se quiera poder llegar a ese nivel de producción requerido para mantener el conflicto de Ucrania, ¿seguirá existiendo el conflicto de Ucrania? Y por lo tanto, ¿se podrán rentabilizar las inversiones en la construcción de fábricas y de nuevas cadenas de producción? Tercer problema que tiene la industria militar europea. La inversión en defensa de la Unión Europea parte de una situación muy pobre. Prácticamente ningún país alcanza, quitando Polonia, alcanza el 2% del PIB que la OTAN decía y exigía. Acuérdate que fue una de las preocupaciones de Trump cuando la OTAN, que inviertan los europeos, que se lo paguen ellos. Y dirán, ¿para qué? Si estáis vosotros aquí o vinisteis, habéis ocupado Europa, pues ahora pagáis. Bueno, pues en este sentido, la Unión Europea, la previsión que tiene es de conseguir poner en marcha la producción masiva de material militar en 2 años. Es decir, no antes de 2025. Y Rusia no se percibe en Europa como un enemigo existencial. En Europa se sabe que Rusia no va a invadir Europa. Y por lo tanto, en una situación económica como la actual, ¿qué motivos tiene Europa
para hacer unas inversiones tan potentes que desde luego tendrían una repercusión sobre el gasto social europeo y el derroche europeo. Y por último, la industria militar europea tiene una clara escasez de materias primas críticas. Y es que se ha producido, como todas las empresas se están lanzando al mercado a comprar y adquirir esas materias primas, concretamente hay escasez de aluminio, de titanio, de pólvora explosiva y de propelente. Y claro, ¿eso qué significa también? Que aumentan los precios. Si hay un material que es más escaso, unas materias primas críticas, aumenta su precio. Y lo hemos visto con los proyectiles de artillería que al comienzo de la guerra, del 155, que al comienzo del conflicto estaban en un coste aproximado de unos $2.000. Ahora están en 9.000. Por lo tanto, eso significa más deuda pública, mayores déficits por parte de los estados, y en una situación económica de aumento de los costes de la energía no parece que sea una gran idea, cuando precisamente lo que se predica desde el Banco Central Europeo es el recorte del déficit y el recorte de la deuda. La única forma de hacer la cuadratura del círculo es cortar de algún sitio, por ejemplo, del gasto social. Bien, pues el vacío en la producción europea ha sido tan grande que obviamente, como se han acostumbrado a que históricamente Estados Unidos suministre más de la mitad del armamento europeo, pues no pueden hacerse cargo de su propia producción. Y eso a pesar de que en 2022 se han invertido 357.000 millones de dólares en material militar, especialmente de origen estadounidense, como los modernos cazas F-35. Es decir, que la competencia externa e interna en el mercado ha dañado muy poderosamente, muy considerablemente, la base industrial de la industria militar europea. Si pensamos un poco al margen de las cuestiones ideológicas, yo, por ejemplo, hay gente que confunde el que en un momento determinado, yo he llegado a llamar en un directo a Trump en 2 ocasiones a decir que era tonto, porque francamente es lo que pienso, que el pobre hombre es un vendedor de coches con suerte. Nació de papá rico y así le ha ido. Pero vamos a ver, la cosa no da para mucho más. Bueno, pues esa gente, eso no es incompatible con decir que yo estoy convencido de que fuerzas muy poderosas del complejo militar industrial y de ese poder que hay en Estados Unidos tan opaco, le levantaron las elecciones precisamente con la intención de desarrollar y de lanzar todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, cuando tú dices lo segundo, pero hay gente que no te ha escuchado decir lo primero, pues resulta que piensa y dice, es de Trump. Y de ahí a ser de Vox te falta el cantito un duro. Pero no, no es así. Es que una cosa es compatible con la otra. Bien, Europa ha lanzado un plan de la Comisión Europea para aumentar su capacidad industrial en 2 fases que dice que se comprometen a comprar en su conjunto 1.000 millones de euros en munición para Ucrania. Eso es calderilla, pero calderilla. Y lo segundo, desarrollar un plan conjunto para producir 1 millón de proyectiles de artillería de 155 en el plazo de 1 año. Pues hombre, pues con eso ya tenemos la guerra para 100 días, 120 como mucho, no llega. Lo han arreglado. Entonces, cuando les preguntas a las industrias de defensa europeas que cómo les va la producción, dicen que están en el máximo de su capacidad. Bueno, ¿cómo todo esto cómo ha llegado a principios de octubre de 2023? Pues mira, funcionarios británicos y de la OTAN advierten que los ejércitos occidentales se han quedado sin municiones. Instan a aumentar la producción para mantener a Ucrania en lucha. Bueno, sí, para mantener a Ucrania en lucha y para que aquí los soldados que queréis reclutar peguen 2 tiros en el campo de tiro, porque es que no vais a tener, les vais a tener lanzando piedras a las dianas, porque otra cosa no tenéis. Y en concreto, esta noticia llegó después de que el dinero para comprar armas para Ucrania no fuera incluido, que esto lo recordaréis porque ha pasado escasamente hace un mes y algo, cuando se planteó otra vez el problema del techo de déficit, del cliff fiscal en Estados Unidos, pues Michael McCord, en una carta dirigida, que es el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, es decir, una fuente prorrusa clarísima, en una carta dirigida a los dirigentes del Congreso, en este proyecto de ley de gastos en el que trataron de colar la ayuda a Ucrania, dijo
que la incapacidad de garantizar adquisiciones y entregas oportunas podría socavar operaciones esenciales de Ucrania para retomar territorio adicional. Y el almirante Rob Bauer, de los Países Bajos, presidente del Comité Militar de la OTAN y funcionario militar de mayor rango de la OTAN, o sea, el cabo de guardia, dijo sobre las reservas de municiones de Occidente durante una discusión en el Foro de Seguridad de Varsovia que el fondo del barril ahora es visible. Vamos, que de aquí a mandarles estos cantos de río a los ucranianos para que se los tiren a los rusos les quedan 10 minutos. Y James Heppy, ministro de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, dijo que, aunque las reservas sean escasas, la ayuda a Kiev debe continuar y los países occidentales deben aumentar su capacidad para fabricar más munición que me imagino tendrán pensado enviarle a Ucrania en 2025. Mientras tanto, lo del arco y la flecha de los ingleses.